Bien, buenas tardes a todos. Espero que se me oiga bien. Bueno, soy Pepe Alcamí, para los que no me conocéis, y bueno, tengo el privilegio de compartir con Santiago Moreno Santiago la, Moreno la la, dirección de la la red de dirección investigación de la red de investigación de la Cátedra RIS, que es una de la cátedra iniciativa RIS, que es una iniciativa entre la red de investigación en entre la red de SIDA, investigación en SIDA, la Universidad de Alcalá la Universidad de Alcalá y financiada por y Laboratorios financiada Gilead. por Laboratorios Gil. Entonces, bueno, pues Entonces, bueno, tenemos pues una serie de tenemos una serie conferencias de magistrales. conferencias magistrales. La primera de ellas que La primera inaugura de hoy ellas es que inaugura hoy Hernán, es Hernán, de la Universidad de de la Harvard, Universidad de y, Harvard. y yo ya doy paso a Yo ya Santiago doy paso a Moreno para Santiago Moreno para por favor, cuando no por favor, habléis, cuando no habléis, apagar apagar los micrófonos los para que micrófonos no haya para que bucles, no no haya haya ecos. bucles, vaya ecos. Vale, Vale, gracias, Santi. gracias, Santi. Pepe, muchas gracias, amigo. Bienvenidos a todos, que estoy leyendo ahí la lista de asistentes y tenemos muchos y buenos ilustres que están atendiendo esto. Y claro, somos conscientes de lo que esta tarde vamos a disfrutar, teniendo como invitado a Miguel Hernán. Miguel inaugura este ciclo de conferencias y no podíamos tener mejor invitado que él para poner en perspectiva lo que son estas charlas que vamos a tener gracias a la Cátedra RIS. Creo que la mayor parte de vosotros estáis aquí porque conocéis a Miguel y esperamos lo que esperamos de él. Pero para los que lo conocen menos, os digo quién es Miguel. Miguel tiene como principal mérito ser de Madrid. ¿eh? Ser de Madrid y haberse licenciado como médico por la Universidad Autónoma. Bien, pues entonces es de esas personas que, siendo madrileño de nacimiento y de crianza, se decide a irse fuera. Entonces ya es un mérito menor, pero sigue siendo un mérito que se hace catedrático de bioestadística y epidemiología. ¿Dónde? En la Universidad de Harvard, en Boston. Y añadiendo méritos a su currículum, pues resulta que él es el creador de un método de análisis que ha revolucionado, entre otras cosas, los análisis de los estudios observacionales. Entonces, a eso se le ha llamado inferencia causal y como sé que cuando termine su charla, Miguel, vais a acabar muy fan de lo que ha hecho, pues entonces podéis acceder a un curso que él tiene online que se llama Causal Diagrams, ¿vale? Que lo sigue todo el mundo que se precia de querer hacer un buen análisis estadístico. Entonces, pues para mostrarnos lo que eso es, pues cuando le dijimos a Miguel que queríamos que nos contara algo en relación con aspectos epidemiológicos de la COVID-19, que es el tema global en el que para las 3 primeras conferencias de este año, pues Miguel escogió como título que habéis visto, que es Inferencia causal en los tiempos del coronavirus, aplicándolo en concreto a 3 fármacos de lo que hemos utilizado, bueno, y seguimos utilizando en el tratamiento de la COVID-19. Entonces, va a analizar las aplicaciones de su método a la hidroxicloroquina, al tenofovir y al tocilizumab. Y tenemos la garantía que con lo que él nos cuente esta tarde vamos a aprender como si nos leyéramos un artículo de New England. Miguel, queremos agradecerte que en esa agenda que tienes hayas hecho un huequito para nosotros, y que te hayas molestado en hacer la presentación y que muchas gracias y cuando tú quieras. Gracias, Santi. Ojalá hubiera hecho yo una cuarta parte de las cosas que dices, pero, en fin, eso es lo bueno de la ciencia, que uno se puede aupar a hombros de gigantes y ver mucho más lejos, especialmente cuando uno está trabajando con gente muy buena, como la gente con la que he podido trabajar tanto en Boston como en Madrid y en otros sitios. Y eso te incluye, Santi. Entonces, voy a compartir la presentación. Y esta es una presentación
que espero que sea relativamente corta para que luego tengamos tiempo para preguntas y discusión. Como Santi decía, voy a contar unas cuantas cosas sobre cómo hemos hecho inferencias causales en estos últimos meses eh, para fármacos que podrían ser útiles para COVID, ¿no? Entonces, bueno, no hace falta que vengáis a esta charla para que os diga que estamos en un buen lío y que la pandemia ha cambiado todo, ha causado mucho sufrimiento de muchos tipos y ahora mismo solo hay unos pocos países en el mundo que han hecho las cosas bien, que tienen la pandemia más o menos bajo control, tanto desde un punto de vista de salud pública como desde un punto de vista de que su economía esté bien. Y puesto que no vamos a tener una vacuna hasta, quizás con suerte, si todo va bien, la segunda mitad de 2021, hay que pensar en cuáles son las intervenciones que se pueden hacer. O sea, aunque existiera una vacuna antes, es bastante improbable ahora mismo que esté disponible en grandes cantidades antes del verano que viene. Ojalá fuera así. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones que podemos poner en marcha? Bueno, tenemos todas las intervenciones no farmacológicas que conocemos bien todos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, todo eso en un contexto en el que haya una capacidad adecuada tanto de diagnóstico como de traceo de contacto, como de aislamiento, etcétera, que no todos los países tienen. Y después se podría pensar en intervenciones farmacológicas y desde el principio de la pandemia hemos visto cómo algunos fármacos se han propuesto como la cura para todo, para después simplemente probar que no funciona. El caso de la hidroxicloroquina es el primero que viene a la cabeza, con el hecho también de que no solo se ha probado que no funciona para tratar a la COVID-19, sino que además han existido una serie de escándalos en la forma en cómo se han publicado los artículos. En este punto hay cierta evidencia de que el Remdesivir puede ayudar un poco. No es la cura que estábamos buscando, pero es útil. También los esteroides y hay muchos estudios que vienen de anticuerpos monoclonales. Pero la pregunta es, imaginemos que tuviéramos intervenciones farmacológicas que pudieran ser útiles para impedir que la gente infectada acabara en el hospital o para impedir que la gente hospitalizada acabara en la UCI o muertos. Si estas intervenciones existieran, todo el panorama cambia, porque aunque se siguiera infectando gente, aunque no tuviéramos buen diagnóstico y trazado de contactos y todas esas cosas, si existieran los métodos para reducir el número de personas que acaban en el hospital y entre los que acaban en el hospital el número de personas que mueren o acaban en la UCI, tendríamos un escenario completamente distinto. La cuestión es si ya tenemos estas intervenciones o no. Y para discutir esto, querría contar 3 historias.
la historia del tenofovir, la historia del tocilizumab y la historia de la hidroxicloroquina. Porque viendo lo que ha pasado con esos tres fármacos durante los últimos 6-8 meses, podemos analizar cómo hacemos inferencia causal. ¿Cómo hacemos inferencia causal? ¿Cuál es nuestro sistema y cuáles son las ventajas e inconvenientes del sistema que usamos? Entonces, voy a empezar con el tenofovir. Bueno, entonces, este es un fármaco que se usa fundamentalmente en personas infectadas con el VIH, aunque tiene otros usos también. Y en principio uno podría pensar que la COVID sería más grave en gente con VIH, porque están inmunosuprimidos y porque tienen muchos de los factores de riesgo que son para una enfermedad seria o una COVID seria son más comunes entre individuos con VIH, como la edad, el sexo, la hipertensión, la diabetes, etc. Y sin embargo, desde muy pronto en la pandemia empezó a verse que los individuos con VIH no tenían un curso de COVID mucho peor que los otros y en algunos casos incluso basado en observaciones clínicas como las que se hicieron en el Gregorio Marañón y otros hospitales, se vio que quizás tenían hasta un mejor curso que otros, ¿no? Y eso era extraño. Hay dos posibilidades. Una es que la infección por VIH causa algún tipo de inmunodepresión que hace que no haya una respuesta inmunológica excesiva al coronavirus y eso hace que haya menos complicaciones. Eso es una posibilidad. Pero la mayor parte de los individuos con VIH no están inmunodeprimidos realmente porque están tomando un tratamiento antirretroviral. Y esa es la segunda posibilidad, que quizás los antirretrovirales que están tomando los pacientes con VIH hacen que tengan una COVID-19 menos seria. Entonces, ¿qué tipo de antirretrovirales? Bueno, en estudios in vitro se ha visto que los NRTIs, como el tenofovir, pueden inhibir la RNA polimerasa del SARS-CoV-2. Además, pueden tener algún efecto independiente en cuanto a la inmunomodulación y, de hecho, ya en la epidemia de SARS, el SARS-1, hace ya muchos años, ya se propuso la posibilidad de usar el tenofovir. Lo que pasa es que nunca se llegó a usar porque no dio tiempo, porque fue una epidemia que acabó con unos cuantos miles de casos y ya no se pudo, afortunadamente ya no hubo que ver si funcionaba o no el tenofovir. Aparte de los estudios in vitro, hay muchos estudios in silico. Hay varios tipos de estudios hechos con simulaciones que son compatibles con un efecto muy importante del tenofovir para parar a la RNA polimerasa, pero solo si está en altas concentraciones dentro de la célula. Y eso es algo muy interesante porque como todos sabéis, hay dos formas en que se da el tenofovir, se da como TDF o como TAF. El TDF tiene una mayor disponibilidad intracelular en la mayor parte de los tejidos, mientras que TAF se diseñó específicamente para que se distribuyan linfoides. Luego, una forma de este fármaco, el
TDF es mucho más disponible en las células del pulmón que el otro. Además de los estudios in vitro y estudios in silico, hay estudios en animales, en los que se ha visto que en hurones a los que se dan antivirales de varios tipos, los que reciben TDF-FTC, el grupo de TDF-FTC tenía la mejor reducción de síntomas de todos los grupos que recibieron antivirales. Y este es un artículo que ya se publicó hace unos cuantos meses en que los autores dicen que entre todos los antivirales que ellos han probado en hurones, parece que el TDF-FTC es el que puede funcionar mejor. Y llegamos a los estudios en humanos. Los estudios observacionales en humanos se tienen que hacer por fuerza en gente que ya está recibiendo antirretrovirales, bien para la profilaxis de la infección por VIH o bien para el tratamiento. Entonces, vamos a ver algunos de estos estudios. El primero de todos es el estudio hecho en España y dirigido por Julia del Amo y Rosa Polo en el Ministerio de Sanidad. Es un estudio de más de 77.000 personas con VIH en 60 hospitales en toda España. Hay más de 100 investigadores que han participado en este estudio. Y lo que ese estudio encontró es un menor riesgo de hospitalización por COVID-19 en los individuos con VIH que usan TDF-FTC comparado con otros tipos de NRTIs. En la tabla veis que el riesgo relativo era en torno a 0,5, o sea, como la mitad de riesgo de hospitalización entre usuarios de TDF comparado con usuarios de TAF. Lógicamente, cuando uno ve esto en un estudio observacional, una de las primeras preguntas que se tiene que hacer es que quizás los usuarios de TDF son distintos que los usuarios de TAF. Quizás tienen menos comorbilidades y eso es por lo que se les da el TDF. En ese caso, podría ser que existen factores de confusión muy fuertes que pueden llegar a explicar ese menor riesgo. No hay un riesgo porque el TDF tenga un efecto, sino porque la gente que toma TDF es distinta. Es la definición de confusión. En este estudio no se podía ajustar por comorbilidad porque por eso tenían los datos. Por lo tanto, lo que se hizo fue un análisis de sensibilidad en el que se vio que entre los individuos de menos de 60 años, que tienen muy baja prevalencia de comorbilidad y por lo tanto menos confusión, entre esta gente el riesgo relativo era muy, muy parecido, de 0,55 también, aunque los intervalos de confianza son más amplios porque hay menos gente en el análisis. Y se hizo un segundo análisis de sensibilidad en el que se comparaba, en vez de definir a los individuos por el fármaco que estaban tomando, se les definía por el tipo de hospital en el que estaban. Hay hospitales en España en que la mayor parte del tenofovir se da como TDF y hay hospitales en España en que la mayor parte del tenofovir se da como TAF. Por variaciones locales o de gestión o de lo que sea, pero el tipo de pacientes con VIH en estos hospitales no se espera que cambie, no se espera que haya unos centros que tengan pacientes con muchas más comorbilidades que otros. Cuando se hace este
análisis, el riesgo relativo es de 0,80, con un intervalo de confianza aún más amplio, porque aún porque hay menos gente que se incluye, pero encontramos también que a pesar de la enorme mala clasificación del TDF que toma, del tipo de tratamiento que cada persona toma cuando se le asigna el tratamiento que da su hospital en vez de en el que ellos toman. Esto es como un análisis por intención de tratar en un ensayo clínico. Aún así existe una indicación de más baja hospitalización en los hospitales que dan TDF comparado con los hospitales que toman TAF. Aparte del estudio español, hay otro estudio hecho en Sudáfrica con unos 4.000 individuos con VIH y con COVID. Y este estudio también encuentra un riesgo más bajo de muerte entre los usuarios de TDF. El riesgo relativo es en torno a 0,4 y cuando se compara con abacavir y cirbudina, y en este caso está ajustado por comorbilidades. Aparte de estos dos estudios, hay un pequeño estudio entre usuarios de PrEP en una clínica de PrEP en Madrid, en la que, a pesar de que solo se tienen 60 individuos en TDF y 15 en TAP, entre los que tienen una serología positiva, pero cuando se hace la comparación entre estos dos grupos, el riesgo relativo es de 0,7, también con un intervalo de confianza ancho. Entonces, basado en todo esto, vemos que tenemos estudios in vitro, estudios in silico, experimentos en animales y estudios observacionales que son compatibles con un efecto del TDF sobre la severidad de la COVID. En todos estos estudios estamos encontrando toda la evidencia va en la dirección de que el TDF puede bajar el riesgo de hospitalización por COVID o incluso de muerte. En este punto, lo lógico, lo que se hace siempre es lanzar ensayos clínicos para salir de dudas y para poder descartar si TF tiene un efecto o no. Desde luego, basado en toda la experiencia que tenemos en estudios in vitro, in silico, en experimentos animales y en estudios observacionales, el caso para la fuerza de la evidencia es mayor para TDF que lo que teníamos para hidroxicloroquina en marzo, cuando se lanzaron un montón de ensayos clínicos y casi hasta más que para Remdesivir. Lo que nos hace pensar que debe de haber muchos ensayos clínicos usando TDF para prevenir enfermedad COVID seria. Pero cuando uno cuenta el número de ensayos clínicos que hay para esto, ahora mismo hay uno. Hay uno que es Épicos en España y Latinoamérica, que tiene 4 brazos, uno de TDF, otro de hidroxicloroquina, otro de ambos y un último de placebo, con 1.000 personas en cada brazo. Las investigadoras principales son Julia del Amo y Rosa Polo, en el plan de SIDA del Ministerio de Sanidad. Pero ese es el único que hay. Es algo que llama mucho la atención, porque todo lo que hemos aprendido durante décadas sobre inferencia causal para enfermedad clínica nos dice que este sería el punto en el que se deberían empezar ensayos clínicos de tenofovir. De hecho, hace ya meses que se deberían haber empezado. Especialmente porque estamos hablando de un fármaco barato, que si fuera útil podría hacerse en grandes cantidades en muy poco tiempo. Pero, curiosamente, a pesar de toda esta evidencia que hay, tenemos un único ensayo. Ahora mismo es una de las
cosas más extrañas que han pasado en los últimos meses. No solo no se habla de tenofovir mucho, sino que hay solo un ensayo clínico. Para ser más completos, hubo otro ensayo clínico que se diseñó, pero no se empezó en Colombia, y hay un ensayo clínico en el que se va a usar el tenofovir no para la prevención, sino para el tratamiento de casos que va a empezar en breve en España también. También hay 2 ensayos clínicos con TAF, uno en Argentina y otro en Chile. Luego, la historia del tenofovir es una historia muy curiosa porque nos pone en una situación en que en cualquier otro punto en la historia estarían lanzándose ensayos clínicos con este fármaco, y sin embargo en este caso no hay. Un poco más breve voy a contar la historia del tocilizumab. El tocilizumab, como estoy seguro de que sabéis muchos, es un anticuerpo monoclonal contra el receptor de la interleuquina 6, que es un fármaco que se usa para varios tipos de artritis y otras enfermedades inflamatorias. Y la razón por la que se empezó a pensar sobre el tocilizumab para COVID fue que ya desde los primeros meses de la pandemia en China se encontró que los pacientes con COVID que tenían unos niveles altos de interleuquina 6 tenían un mayor riesgo de muerte. Y esa es la razón por la que hoy se usa en muchos hospitales en todo el mundo, no en todos, pero en muchos, cuando hay pacientes que tienen un estado inflamatorio muy intenso. No es un uso que esté en la etiqueta del fármaco, pero aún así se usa, a pesar de las guías clínicas recomiendan que no se use, excepto en ensayos clínicos, tanto la de los institutos nacionales de salud como la Infectious Disease Society of America dicen que hacen una recomendación de no uso de tocilizumab porque no hay evidencia de ensayos clínicos. Entonces, antes de discutir los ensayos clínicos, vamos a ver lo que encuentran los estudios observacionales de tocilizumab. El primer estudio observacional es un estudio, el más grande que hay, es un estudio de casi 4.000 individuos que fueron admitidos con COVID a UCIs en 68 hospitales en Estados Unidos. Esto lo publicamos la semana pasada. Y en este estudio se comparan los pacientes que toman, a los que se dio tocilizumab en los 2 primeros días de su estancia en la UCI, con los pacientes a los que no se les dio el tocilizumab en los 2 primeros días de su estancia en la UCI. Lo primero que encontramos es que los pacientes que reciben TOCI son más jóvenes, tienen menos comorbilidades y tienen una mayor prevalencia de hipoxemia y unos niveles más altos de marcadores inflamatorios. Ajustamos por todas estas características, por todas las que se miden, por todas las que conocemos, usando la ponderación por el inverso de la probabilidad, y después de ajustar, esos son los resultados. En el grupo de tocilizumab, la mortalidad a los 30 días es del 27%. En el grupo de no toci, la mortalidad es del 37%. Eso es una diferencia de casi un 10%. 10% en valores absolutos. Es una diferencia enorme. El riesgo relativo es 0,7. Y el riesgo relativo también cambia dependiendo de en qué punto de la enfermedad se esté dando el TOCI. Para los pacientes que entran en la UCI en los 3 días posteriores a su comienzo de síntomas, esos son los pacientes que tienen una
enfermedad muy rápida, el riesgo relativo es 0,4. Hay otros estudios observacionales en pacientes no críticos que tienen unos resultados muy parecidos. En prácticamente todos ellos se encuentra que tocilizumab está asociado con un mayor riesgo de muerte o de intubación. Luego de nuevo, este es el punto en el que hay que empezar a hacer ensayos clínicos, hay que mirar a los ensayos clínicos. Y hay varios que están en marcha y unos pocos que ya se han publicado, de hecho. De los que se han publicado hay 2 ensayos clínicos que no son ciego y que no tienen grupo placebo. Uno en Italia, otro en Francia, que se publicaron hace un par de semanas, la semana pasada. Cada uno de estos tienen menos de 200 participantes y por lo tanto tienen unos intervalos de confianza enormes. Son bastante poco informativos. Hay otros ensayos clínicos que sí son placebo y doble ciego. 2 de ellos están siendo hechos por Roche, que es el fabricante de tocilizumab, y aún no se han publicado, solo se saben los resultados por lo que ha reportado Roche en su página web. Los resultados no están nada claros. Uno de los 2 estudios tiene un riesgo relativo de 0,56 para muerte, pero el otro no. Hasta que no se publiquen no se puede decir mucho. Y también la semana pasada se publicó un ensayo clínico, el Back Bay, hecho en 7 hospitales de Boston, en que se aleatorizó a 160 a tocilizumab y 81 a placebo. Vamos a ver este ensayo clínico, el Back Bay, como un ejemplo de lo que está pasando con toci y la inferencia causal. Este ensayo clínico, en el grupo de tocilizumab, el riesgo de muerte o intubación a las 4 semanas era del 10,6%, fue del 10,6%, y el grupo placebo del 12,5%. O sea, es un 2% de diferencia en números absolutos. El riesgo de muerte es muy alto, pero es mucho más bajo que lo que los investigadores de este estudio estaban esperando, con lo que el estudio está completamente, tiene muy poca potencia estadística. El riesgo relativo es 0,83, como veis, con un intervalo de confianza muy, muy ancho. Pero, al ser un estudio relativamente pequeño, resulta que los factores de riesgo no están bien balanceados entre los 2 grupos, especialmente la edad. Los pacientes en el grupo de TOCI son un poco mayores que los pacientes en el grupo de placebo. Al ajustar por edad y por otras cosas que no importan mucho, el riesgo relativo baja a 0,66 y sigue siendo un intervalo de confianza amplio. Luego, aquí tenemos un ensayo clínico publicado en el New England Journal of Medicine hace una semana para TOCI, con un riesgo relativo de 0,66 para muerte o intubación pero con un intervalo de confianza que cubre de 0,28 a 1,5, o sea, desde una reducción de riesgo de un 80% hasta un aumento de riesgo de un 50%. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? La conclusión, en el abstract del artículo que se publicó, dice que tocilizumab no fue efectivo para prevenir la intubación o la muerte. Y esa conclusión no se corresponde para nada con lo que encontró el artículo, pero esa es la conclusión que se ha visto en todos los medios de comunicación en la última semana, que el TOCI no funciona. Cuando uno tiene un resultado como ese, un riesgo relativo de 0,66, con un intervalo de confianza entre 0,28 y 1,5, lo único
lo único que se puede decir es que no tenemos información para saber si funciona o no funciona. Hay más evidencia de que funciona que de que no funciona, pero el intervalo de confianza es tan amplio, el estimador es tan impreciso que no se puede decir nada. Y sin embargo, tanto los autores como los editores, como casi todos los periodistas que han comentado sobre este tema, han dicho que este ensayo clínico es evidencia, hay que tomarlo como evidencia contra la eficacia de tocilizumab. Si este mismo ensayo clínico, con estos mismos resultados, hubiera tenido un intervalo de confianza más estrecho, que no hubiera incluido uno, toda esta gente, autores, editores y periodistas, hubieran dicho que este ensayo clínico prueba que el tocilizumab funciona, con exactamente el mismo estimador de 0,66, pero con un intervalo de confianza más estrecho. Luego, no es lógico que cuando lo único que cambia es que el intervalo de confianza es más ancho, pasemos de decir que funciona a decir que no funciona. Lo único que se puede decir con este ensayo clínico es que no tenemos suficiente información. Pero este es uno de los grandes problemas de la inferencia causal en medicina clínica. Si algo no es estadísticamente significativo, se dice que no funciona. Y es uno de los errores más serios que se pueden cometer. Lo único que se puede decir es que no sabemos si funciona o no funciona, aunque en este caso los datos son más compatibles con un beneficio que con un daño. Y esto nos lleva a la historia de la hidroxicloroquina, que va a ser muy corta porque ya os la sabéis todos y porque yo me quiero centrar en una parte que no se ha discutido mucho y que tiene que ver con lo que acabamos de discutir para tocilizumab. Es que aunque ha quedado ya claro que la hidroxicloroquina no funciona para el tratamiento de COVID establecida, aún no está claro si funciona para la profilaxis. Y resulta que hay 4 ensayos clínicos de profilaxis de los que ya se saben los resultados. 3 ya se han publicado y otro aún no. Estos ensayos clínicos son 4. Cada uno de ellos, que está representado por una de las líneas en esa figura, todos ellos tienen riesgos relativos menores que 1. Y todos ellos tienen intervalos de confianza que incluyen el 1. Luego, tenemos 4 ensayos clínicos en que en todos ellos encontramos que los datos son compatibles tanto con beneficio como con daño. Pero cuando se hace un metaanálisis de los 4 ensayos clínicos, el riesgo relativo, que es 0,78, acaba con un intervalo de confianza muchísimo más estrecho, que ya casi no es compatible o no es compatible con daño, solo con beneficio. Este es un caso muy extraño, porque es un caso en el que los 4 ensayos clínicos de profilaxis de COVID-19 con hidroxicloroquina, cada uno de ellos es consistente con un posible beneficio, pero tiene un estimador muy impreciso. Cuando se juntan los 4 y se hace más preciso el estimador, entonces hay mucha más evidencia de beneficio. Y sin embargo, cada uno de estos 4 ensayos clínicos se ha publicado con la conclusión de que la hidroxicloroquina no funciona para la profilaxis. El caso más extremo es el 4º ensayo clínico que veis allí, que tiene un riesgo relativo de 0,95 y un intervalo de confianza enorme. Básicamente tiene como 4 casos en cada grupo. Es completamente no informativo, absolutamente no informativo. No vale para nada. Se publicó en JAMA Internal Medicine hace una semana, o hace un mes. Y ese ensayo clínico estuvo en todos los medios de comunicación del mundo como la prueba de que la hidroxicloroquina no funciona
para la profilaxis de COVID-19. Y funcione o no funcione, ese ensayo clínico no nos dice nada, absolutamente nada, porque el intervalo de confianza es tan grande que no se puede usar. En los otros 3 ensayos clínicos es la misma situación, pero menos extrema. Todos ellos son relativamente pequeños, todos ellos encuentran una indicación de prevención, pero con un intervalo de confianza grande. Entonces esto es lo que está empezando a pasar con TOFI. Estamos en una situación que se están empezando a acumular ensayos clínicos pequeños. Cada uno de ellos no tiene la suficiente potencia estadística como para encontrar nada, porque tiene un intervalo de confianza muy ancho. Y es solo cuando se junten que vamos a ver lo que pasa. En el caso de la hidroxicloroquina, para la profilaxis, lo que es más interesante es que cuando se han juntado estos 4 ensayos clínicos, tampoco han convencido de que hay que seguir haciendo estudios de profilaxis. Mucha gente que está totalmente convencida de que no hay efecto. Entonces, este es el otro reto que estamos encontrando durante estos meses a la inferencia causal, es esta confusión entre significación estadística y presencia de efecto. El que no haya significación estadística en un ensayo clínico no quiere decir que no haya efecto, solo que es un ensayo pequeño, y hay que empezar a juntar los ensayos clínicos. ¿Por qué es esto grave? Bueno, es grave porque esta no solo es una confusión en cuanto a los métodos, no es algo puramente académico, es una confusión que tiene consecuencias prácticas muy graves. Porque si queremos saber si el tocilizumab o si la hidroxicloroquina o si el tenofovir funcionan, necesitamos hacer ensayos clínicos. Pero no podemos hacer ensayos clínicos si tanto los pacientes como los médicos están convencidos de que esos tratamientos no funcionan, porque alguien ha interpretado cada uno de los ensayos clínicos previos, que eran muy pequeños, como demostrando que no funcionan. Por eso es clave que estos ensayos clínicos pequeños no se interpreten como falta de eficacia, sino simplemente como una indicación de que hace falta más datos. Y para que se puedan hacer los ensayos clínicos que van a darnos esos datos. Si no, estamos usando los ensayos clínicos pequeños para que nunca se puedan hacer los ensayos clínicos grandes por falta de reclutamiento, que es lo que está pasando ahora mismo, tanto con ensayos de tenofovir como de hidroxicloroquina para profilaxis. Y voy a acabar aquí para dejar tiempo a las preguntas, diciendo que lo que esto nos muestra es, bueno, que tenemos que ser muy escépticos de los datos observacionales, siempre, porque puede ser que haya fuentes de confusión en las que no hemos pensado y por las que no hemos ajustado, etc. Pero ser escéptico no quiere decir que los despreciemos. Ahora mismo tenemos bastante evidencia observacional, tanto para tenofovir como para tocilizumab, no solo para lanzar ensayos clínicos, sino también para diseñar los ensayos clínicos mejor. Porque los estudios observacionales nos están dando pistas de en qué tipo de pacientes estos fármacos pueden funcionar mejor. Y, de hecho, estamos en un punto que estamos llegando a despreciar incluso los ensayos clínicos, como en el caso de la profilaxis con hidroxicloroquina. Estamos empezando a despreciar los ensayos clínicos simplemente porque de forma individual no son estadísticamente significativos, cuando siempre tenemos que mirar a la totalidad de la evidencia y no a los ensayos clínicos uno a uno. Lo que más me fascina de esta situación es que estamos en una situación muy desesperada, en que no vamos a tener una vacuna durante muchos meses y en que si encontramos fármacos que funcionan, tanto para la profilaxis como para el tratamiento, tanto para prevenir la hospitalización como el
ingreso en UCI o la muerte, cambiaría completamente el panorama. Y sin embargo, la mayor parte de los esfuerzos y de las palabras por parte de los gobiernos están en la vacuna con muy poco apoyo a estudios de fármacos que ya existen y para los que ya deberíamos saber si funcionan o no. Quizás el tenofovir no funciona, quizás el tocilizumab no funciona, quizás la hidroxicloroquina no funciona para la profilaxis, pero estamos casi en noviembre. Ya deberíamos tener los datos de estudios que empezaron en marzo, en abril, en mayo. Ya deberíamos saber si funciona o no, porque si no, empezamos a dedicarnos a otras cosas. Y si estos fármacos tienen un efecto, cambia completamente nuestra forma de enfrentarnos a la epidemia. Voy a dejarlo aquí. Muchas gracias y dejamos tiempo para preguntas. Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Y yo creo que, bueno, has traído a colación al menos 3 aspectos importantes que merecen la pena ser discutidos. Uno, el método. El método. 2, contenido científico en cuanto a tenofovir, hidroxicloroquina y tocilizumab para su papel en el tratamiento de la COVID-19. Y 3, la calidad de las publicaciones, y el error que nos puede llevar un paper publicado en una revista de prestigio sin que siempre garantice que la publicación esté a la altura del nivel de la revista que publica, que creo que ha sido un mal endémico durante toda la COVID-19 y la investigación que se ha publicado. Estoy convencido de que hay mucha gente que quiere hacerte preguntas, porque además has tocado aspectos de los que muchos de los que están asistiendo a la conferencia han trabajado y seguro que tienen. Entonces yo ya dejo el micrófono abierto para que las personas que quieran preguntarle a Miguel lo puedan hacer. José Antonio, veo que has levantado la manita para hacer una pregunta a Miguel, ¿no? Yo lo que no sé, honestamente, es cómo se hace para dar voz a José Antonio Pastor, por ejemplo. Él puede encender su micrófono o puede chatear. encender su micrófono o puede chatear. Dándole al botón del chat, Dándole en la parte al botón del chat, en la parte puedes escribir. Javier, Hola, ¿me oís? Hola, ¿me oís? sí, Javier, adelante. Hola, buenas tardes, buenos días en Boston. Buenas tardes, buenos días. Gracias por tu presentación, Miguel, muy Gracias por tu interesante. presentación, Miguel, muy interesante. Yo quería comentarte Yo quería o preguntarte comentarte cómo ha influido el hecho de que esta pandemia haya llegado por lo menos en los países desarrollados en 2 olas, una ola más entre marzo y abril-mayo, y ahora una nueva ola ahora, porque yo la impresión que tengo es que muchos estudios hubo prisa por terminarlos y por sacar conclusiones, porque parecía que los casos decaían muy rápidamente, y seguramente eso ha llevado a confusión de algunos resultados, infra o sobreestimaciones. Entonces, mi punto era un poco preguntarte cómo ves tú este aspecto de que haya ocurrido este lapsus de tiempo de una primera ola muy concentrada y cómo eso puede haber influido en los resultados que se han ido publicando, y también esto cómo va a condicionar los estudios que probablemente a partir de ahora, que está notando al menos en Europa, un incremento muy importante de casos, va a poder desarrollarse. Es una pregunta. Y la segunda que te quería hacer es con respecto a las moléculas que has comentado, que son en principio moléculas que intentan tener una acción antiviral, que es el tenofovir y la hidroxicloroquina. ¿Qué podemos aprender
de estudios previos, a lo mejor con otros virus, sobre qué es lo que esperaríamos. O sea, tú has explicado tu posición en cuanto a eficacia de estos fármacos en el contexto de COVID y de estos estudios, pero creo que hay suficientes datos recopilados previamente, sobre todo en VIH, pero en cloroquina, también en otros virus, para poder tener también aproximaciones que nos permitan establecer comparaciones sobre cuál sería la eficacia que esperamos. Y no sé si podrías comentar un poco ambas situaciones. Gracias por tu presentación. Gracias a ti, Javier. Desde el punto de vista de las dos olas, estoy de acuerdo contigo. Ahí hubo muchísima confusión, ¿no? Cuando llegó la pandemia, todos los expertos en epidemiología de enfermedades infecciosas dijeron, bueno, esto va para un año, como mínimo, quizá más. Puede ser un año y medio, dos, como mínimo, esto va para un año. Pero hubo una percepción entre la gente y entre los gobernantes de que si se pasaba la primera ola y si se controlaba esto, estaba ya todo más o menos bien. Entonces, claro, no es que hubiera una primera ola y se acabó la pandemia y luego vino una segunda ola, es que nunca se fue el virus, pero gracias al confinamiento y a las medidas tan extremas que se tomaron en casi todos los países, el número de casos bajó mucho, pero nunca desapareció. Y esa percepción que hubo en mucha gente, en unos sitios más que en otros, de que a partir de junio ya estaba todo bien, hizo que se perdiera el interés por muchos de estos fármacos. Hizo que, por ejemplo, los ensayos clínicos tuvieran más dificultades para reclutar pacientes a partir de junio, porque mucha gente ya veía la COVID-19 y los peores y los momentos tan malos que se pasaron en primavera como algo del pasado. Y lo mismo pasó con muchas de las revistas científicas. Pusieron muchísima presión y se cometieron muchos errores serios en cuanto a la publicación de artículos antes de junio. Luego hay como un pequeño respiro, como ya no es tan importante, y hoy vuelve todo ahí. En fin, yo creo que es todo parte de este malentendido que hubo de que se iba a vencer al virus en los 2 o 3 meses de confinamiento, en vez de pensar en esto como una maratón, no como un sprint. Y eso tuvo sus consecuencias tanto para el reclutamiento de ensayos clínicos como para la forma en que las revistas actuaron sobre este tema. Y luego sobre las comparaciones con otros virus, como decías tú, uno de los más obvios es el VIH. Y con el VIH hay muchísima experiencia de estudios observacionales y es un buen modelo para pensar sobre esto porque el caso del VIH y de los distintos tipos de tratamiento antirretroviral es uno de los pocos que yo pueda recordar ahora mismo en que las guías clínicas se han cambiado en varios puntos basado en datos observacionales. Cuando aún no existían ensayos clínicos que probaban que el empezar el tratamiento antirretroviral antes de que el CD4 estuviera por debajo de 500, cuando se cambian las guías clínicas es basado en datos observacionales, no es en datos. Luego es un ejemplo muy bueno de cómo podemos usar datos observacionales para hacer inferencia causal y todo eso se confirmó luego en ensayos clínicos, con pequeños cambios quizás el ensayo clínico encontraba el efecto un poquito más fuerte o un poquito menos fuerte, pero desde un punto de vista cualitativo y hasta cuantitativo, lo que se encontró en los estudios observacionales es muy parecido a lo que luego se confirmó en los ensayos clínicos. Si eso se transfiere a COVID, donde es posible que haya menos factores de confusión
para menos factores de confusión que los que existían en el VIH, que era lo que hacía tan difícil hacer los estudios observacionales. Es posible que la magnitud de los efectos que estamos encontrando en los estudios observacionales se acaben confirmando en los ensayos clínicos. Vamos a verlo pronto, pero en este caso creo que se está pecando de demasiada precaución en la forma en que se trata los datos observacionales, especialmente con el tocilizumab. Miguel, Sí. dos preguntas. Sí. Una de parte de Julia y otra de parte mía. Julia, que está en el ministerio y tú ya sabes cómo deben funcionar aquellos ordenadores, no te puede hacer la pregunta en directo y me ha encargado que primero te felicite por la presentación y segundo, que te pregunte sobre un aspecto que tú has incluido en parte en tu respuesta a Javier, y es el papel que tú estimas que han jugado las grandes editoriales, las grandes revistas en la pandemia, en virtud de lo que decíamos, de su artículo que se ha publicado y la calidad de las publicaciones que de alguna manera han sesgado la cuestión. ¿Cuál es tu opinión a ese respecto? Bueno, hay cosas que se han hecho bien y cosas que se han hecho mal, igual siempre. Es muy interesante ver cómo se han tratado a los estudios observacionales. Hubo ahí un periodo de unas semanas, un mes y medio en que no existía información casi y era súper fácil mandar un estudio observacional a JAMA o al New England Journal y que te lo aceptaran. Y muchos de esos estudios observacionales que se publicaban en las grandes revistas durante ese periodo de desesperación son muy malos. Son cosas que no se deberían haber publicado nunca. De hecho, hubo unas que se llegaron a colar, como lo de la hidroxicloroquina en el New England Journal, y que solo se descubrió que está mal cuando los mismos autores mandan otro artículo al Lancet y ese ya no hay que cogerlo. Entonces, ese es el que hace que se vea que lo que se ha publicado antes está mal, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el papel de los editores? Pues, hombre, si yo soy el editor de Lancet y me manda alguien un artículo de datos operacionales diciéndome que han recopilado datos de 600 hospitales en todo el mundo, no sé cuántos miles de pacientes, etcétera, y el paper tiene 4 coautores, algo está mal. O sea, es obvio que hubo una bajada de los estándares antes de leer el artículo. Si tienes solo 4 coautores y tienes datos de cientos de instituciones en todo el mundo, algo está mal. No funcionan así las cosas, ¿no? Luego hubo una gran prisa por la publicación de artículos que tuvieran impacto y que pusieran a esa revista en particular por delante de las otras, etc. Y eso hizo daño. Eso en cuanto a los estudios observacionales, pero en cuanto a los ensayos clínicos, muchos se han publicado de forma menos crítica de lo que suele ser, ¿no? Piensa en los ensayos clínicos de profilaxis de hidroxicloroquina, que se han publicado en las mejores revistas también. En el que antes contaba de JAMA Internal Medicine, el que decía que no existía, que ese ensayo clínico, 4 casos en cada grupo, 67 personas en cada grupo, 64, que podía probar que la hidroxicloroquina no funciona para la profilaxis. En ese ensayo clínico ni siquiera pusieron el riesgo relativo. Daban los números, pero no pusieron el riesgo relativo. ¿Por qué? Porque si hubieran puesto un riesgo relativo de 0,95, un intervalo de confianza entre 0,2 y 4, pues lógicamente eso no lo hubieran publicado nunca en JAMA Internal Medicine. Pero hay tal prisa por tener un ensayo clínico sobre los temas más candentes que se han publicado cosas
cosas muy poco informativas y de forma muy tendenciosa. Y lo mismo pasa con otros ensayos clínicos de hidroxicloroquina que se publicaron con muy poca cautela. Solo cuando algunos de nosotros empezamos a poner los datos juntos en un meta-análisis, entonces es cuando nos dicen que no podemos, que no se pueden poner esos datos juntos en un meta-análisis porque cada uno de los ensayos clínicos de esos 4 tiene algunos problemas muy serios. Lo que es cierto, pero no se discutieron esos problemas muy serios cuando se publicaron cada uno de esos 4 ensayos clínicos y se usaron para decir que la hidroxicloroquina no funcionaba. Luego, hay un doble rasero que yo supongo que cuando el tiempo vaya pasando irá poniendo las cosas en su sitio, pero es un periodo muy confuso desde el punto de vista de la lectura de artículos en revistas médicas. Mira, una pregunta de mi parte, que tiene que ver con el tocilizumab y los ensayos clínicos. Y es una cuestión que a nosotros nos tiene sensibilizado, porque tú fíjate, a raíz de los resultados publicados de los ensayos clínicos del tocilizumab, pues el demostrar que en ensayos clínicos llevados a cabo por la propia casa fabricadora, como tú comentabas, y a resultados que no muestran beneficio, junto con otros ensayos, pues se cuestiona si tocilizumab debe estar en las guías de tratamiento de los pacientes con COVID moderado severo. Y fíjate, la mayor parte de los clínicos teníamos la impresión de que el tocilizumab había funcionado en determinados contextos. Y claro, pues las impresiones o intuiciones nunca son válidas ni son científicas, pero bueno, te va guiando. Y luego están los estudios observacionales que con gran número de pacientes pues habían determinado que en determinados subgrupos de pacientes, especialmente lo que tiene sentido, los que tienen marcadores de inflamación elevados, ya los midieras por la IL-6, ya los midieras por la PCR u otro marcador de inflamación, ahí funcionaba. Y no funcionaba si lo miras en la globalidad, porque hay mucha gente sin inflamación marcada en lo que no funciona, ¿vale? Pero los resultados de ensayos clínicos llevan a cuestionar que todo el tocilizumab se deba incluir. Por el contrario, tenemos Remdesivir, un antivírico en el cual los ensayos clínicos que se diseñan muestra un beneficio que no te digo que no sea bueno, pero es un beneficio marginal. No demuestra disminución de la intubación, no demuestra menor ingreso en UCI, no demuestra disminución de la mortalidad. Entonces, y sin embargo, el hecho de que el endpoint propuesto en el ensayo clínico se alcanza, que es disminución de la evolución de los síntomas, es suficiente como para que se considere evidencia de primer nivel para ser incluido en los ensayos clínicos. Miguel, con lo que tú nos has comentado, claro, tenemos que cuestionar que los intervalos de confianza en los ensayos clínicos del tocilizumab, ¿sabes?, ¿no?, nos conduzca a poder tomar una decisión en ese sentido. Pero es difícil transformar eso en realidad clínica. ¿En qué momento, Miguel, la discordancia entre los resultados de estudios observacionales, por otra parte, bien realizados y analizados, y los resultados de ensayos clínicos disonantes, con limitaciones metodológicas como la que tú has señalado, ¿en qué momento podemos desafiar los resultados de un ensayo clínico con lo de los estudios observacionales? En este punto no creo que haya una discrepancia entre los clínicos y los estudios locales. De un lado, los estudios observacionales dicen funcionan, al menos en clínicos por falta de potencia, no son capaces de llevar a cabo ese análisis. Es más, ajustan por esas variables y lo que tú has señalado en el análisis que has puesto, no encuentran diferencias significativas. Parece que son discordantes en el punto fundamental. Pero eso es algo que no haya diferencias significativas no quiere decir que no funcione. Quiere decir que el ensayo clínico es muy pequeño. En estos casos, estos son ensayos clínicos que se han diseñado con la hipótesis de que el porcentaje de muertes o de intubaciones iba a ser mucho más alto que el que luego ha ocurrido, y con la hipótesis de que el efecto iba a ser de bajar
el riesgo a la mitad. Con esas hipótesis se diseñan ensayos clínicos que son muy pequeños para los efectos que realmente se pueden encontrar en ese tipo de pacientes. Luego, esto es clave. No hay una discrepancia ahora mismo entre los estudios observacionales y los ensayos clínicos de tocilizumab. Lo que pasa es que los ensayos clínicos de tocilizumab son poco informativos porque tienen intervalos de confianza tan amplios que los resultados son plenamente compatibles con los de los estudios observacionales. O pueden ser compatibles con algo muy distinto también. Hace falta que se acaben los 2 o 3 ensayos clínicos grandes que existen, que se publiquen, que se puedan ver y que se pueda ver qué tipo de pacientes tienen. Porque algo que está apareciendo cada vez más claro con el tocilizumab es que no todos los pacientes se benefician y que hay que elegir a los pacientes para los ensayos clínicos bien. Y ahí es donde pueden echar una mano los estudios observacionales también. Nosotros vemos que en pacientes en UCI, recibir el tocilizumab en los 2 primeros días de UCI es útil, luego ya no. También vemos que entre los pacientes en UCI, los que han ingresado hace poco tiempo son los que tuvieron síntomas en los últimos 3 días son los que se benefician más. Los que llevaban con síntomas mucho tiempo apenas se benefician. Luego, lo que nos están diciendo los estudios observacionales es que hay una ventana crítica en la que el tocilizumab puede ser útil. Si estamos haciendo ensayos clínicos con pacientes que están fuera de esa ventana crítica, pues no vamos a encontrar mucho. Y ahí es donde hay que ver en mucho más detalle qué tipo de pacientes están incluidos en los ensayos clínicos. Aún sin entrar en eso, no hay clara discrepancia ahora mismo entre los observacionales y los clínicos. Muchas gracias, muy bien aclarado. Javier, ¿querías hacer alguna pregunta? Yo, abusando un poco de la presencia de Miguel, no me puedo contener de preguntarte si puedes adelantar algo sobre la polémica. Hay por lo menos 2 randomizados y uno observacional de Remdesivir desde que se inició la epidemia y parece que cada uno apunta diferente. Si nos sobre este aspecto, el Remdesivir te lo agradecería. Ese es un tema que no he estudiado en detalle aún. No creo que sepa mucho más sobre estos ensayos clínicos de lo que tú sabes. Pero lo que parece claro en este punto es que un efecto enorme de Remdesivir está descartado. Parece que es un fármaco que puede ayudar un poco, pero no va a ser el milagro que se pensaba que era. De hecho, si los resultados de tocilizumab se mantienen en los ensayos clínicos, es posible que sea una mejor opción. Y, por supuesto, hay que ver qué pasa con el tenofovir. Muy bien. Amigos, se ha cumplido la hora de sesión, pero bueno, aprovechando a Miguel, seguro que no le importa dedicarnos todavía unos cuantos minutos para preguntas que vosotros tenéis. ¿Queréis hacerle alguna pregunta a Miguel sobre que él nos pueda comentar? Paco, adelante. Aprovechando aquí Miguel Ángel. Me llama la atención respecto a que la falta de significación estadística se sigue interpretando como una falta de efectividad de un tratamiento. En fin, esto que se lo enseñamos a nuestros alumnos en el grado, pues llama la atención que todavía no se haya aprendido. Yo recuerdo, por ejemplo, en los tiempos de José Luis Carrasco, te acordarás muy bien, que este hombre nos dice, no es estadísticamente significativo, ni me lo cuente. En fin, yo pensé que eso estaba ya más que superado, ¿no? Y sin embargo vemos en revistas de primer nivel, como has puesto del New England, que la falta de significación la interpretan como una falta de eficacia. Después de tanto tiempo, de todo lo que se ha escrito sobre este tema, que está meridianamente claro, ¿por qué crees tú que eso sigue ahí? Es como el dinosaurio este de Monterroso, es decir, nos despertamos y todavía sigue ahí, pero
no somos capaces de quitarnos ese dinosaurio. ¿Qué es lo que habría que hacer para eliminar, digamos, ese concepto a todas luces erróneo, como tú acabas de demostrar con muchísima claridad, ¿no? ¿Qué cabe hacer más? Es que no se me ocurre qué se puede hacer. ¿Y a ti qué se te ocurre? Hay que dejar de usar el término estadísticamente significativo. Hay que dejar de usarlo. Es un término que no es útil, no es científico y además lleva a todo ese tipo de confusiones. Entonces, simplemente hay que decir cuáles son los resultados. El resultado es, mire usted, mi riesgo relativo es 0,8 con este intervalo de confianza. Es un intervalo de confianza muy amplio y eso hace que eso quiere decir que mis datos son compatibles con un rango muy amplio de posibles efectos. Y eso es todo lo que podemos decir con los datos. ¿Por qué se sigue usando la significación estadística? Esta es una conversación que he tenido varias veces con editores de JAMA y de New England Journal y tal. Es porque necesitan algo que les impida poner como una barrera a cualquiera que viniera con un estudio con 17 personas y diciendo, mire usted, tengo un riesgo relativo de 0,7 y tengo un intervalo de confianza de 0,1 a 21. Entonces, tienen miedo de no saber cómo parar eso. Y eso es por lo que no acaban con el concepto de significación estadística que tanto daño ha hecho y que no es un concepto científico, no es algo que tenga una traducción. La ciencia no es decir sí o no. La ciencia es decir, esta es la probabilidad de que eso sea cierto. Y la significación estadística es un atajo muy, muy fácil para gente no muy sofisticada y que no quiere pensar, que le dice si es estadísticamente significativo que funciona y si no es que no funciona. Ya está, aunque eso sea falso, aunque eso no sea cierto. Y es aún más serio en el sentido de que yo siempre digo que cuando hablo con la gente de las revistas dicen pero es que los médicos necesitan tomar una decisión. Y la decisión es binaria. O dan el fármaco o no dan el fármaco. Entonces, no me cuentes que vas a venir aquí diciéndome que tus resultados dicen que es más probable que el fármaco funcione o que no funcione, porque eso no se traduce en la decisión binaria que necesitan los médicos. Yo siempre les digo que están confundiendo lo que es una revista científica, que una revista científica no es una revista para tomar decisiones binarias, sí o no. Es una revista que tiene que mostrar la evidencia con un grado de certidumbre y las decisiones, la toma de decisiones es algo que tiene que estar fuera de las revistas científicas. Es algo tan serio tomar una decisión que no solo depende de si funciona o no, depende también de cuáles son los efectos adversos, claro. Depende del grado de cómo funciona en unos pacientes comparados con otros y depende de cosas como del coste también, ¿no? Si puedes dar con el mismo coste a algo mucho más, algo que va a salvar muchas más vidas que las que salvas con esto. En fin, hay el número de factores que entran en la toma de decisión binaria, se da o no se da, es tan grande que el hecho de que una revista médica pueda ser tan arrogante como para pensar que ellos en un artículo van a decirle a los médicos lo que tienen que hacer y encima usando el concepto de significación estadística, yo creo que eso está en la base de todo el error aquí. Pero eso es una interpretación mía. Muy bien, Miguel, muy aclarador. De los editores. Amigos, ¿tenéis entonces alguna pregunta más para Miguel? ¿No? Bueno, pues Miguel, te dejamos descansar, amigo. Muchas gracias por habernos enseñado tanto en tan poco tiempo. Y si tú no lo permites, seguiremos abusando de ti. En el mejor sentido de la palabra. Gracias por la
Y mira, perdón, Santi. Y Pepe. y Pepe. Bueno, amigos, pues a todos vosotros, muchas gracias, amigos, por haber estado dándole sentido a esta reunión, por habernos acompañado y os emplazamos en el mes de noviembre, que seguirá en la línea de la COVID-19 ilustrar en ese caso aspectos de la virología. Miguel, muchas gracias, descansa, besos para la familia. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.